como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Piscis. Wow, mi pececito rojo glu glu glu. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento una de ellas te puede resonar. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Oye bien lo que te digo, mi querido Piscis. En esta oportunidad es una lectura para el presente. Para aquellas personas que tienen una relación, que están empezando una relación, que tienen cierto tiempo, o que por una u otra manera tú quisieras como preguntar, ¿qué realmente siente esta persona por mí? Entonces no vamos a estar hablando de que, ay sí, te quiere mucho, no te quiere, te va a dejar, no te va a dejar, viene con nada. Sencillamente son energías las que yo voy a de las que vamos a hablar aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que esta persona siente por ti? ¿Qué es lo que quisiera que tú cambiaras? ¿Qué es lo que más le gusta de ti? ¿Qué es lo que realmente siente y no puede controlar? Etcétera, 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 ¿de acuerdo? Vamos entonces. ¿Qué es el primero? Lo primerito, ¿qué sentimientos en general tiene esta persona por ti? ¿Qué es lo que siente esta persona en forma general? ¿Qué es lo que hay? Vamos a ver entonces, ¿qué se siente, mi querido Piscis, mi pececito rojo? Vamos. Siente que de repente a lo mejor a veces estás como un poquito turbulento o turbulenta. A veces como que de verdad esta persona no se siente como segura, ¿no? Como que dice, es que yo no sé si Piscis es que de verdad, ¿qué siente Piscis por mí? Ahora resulta que en vez de preguntar tú qué realmente siente por mí esa persona, es esa persona la que debería preguntar qué siente Piscis por mí. Pareciera ser que así fuera. ¿Qué es lo que siente esta persona cuando te ve? ¿Qué es lo qué es lo que realmente tú le inspiras a esta persona? ¿Qué hace? ¿Qué energía exhala o emana esta persona cuando siente por ti algo? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué energía siente? Vamos a ver. Son energías, sencillamente. Wow, siente una gran energía. Una energía de que vamos para continuar. Vamos para allá. Esa persona, aunque sienta que hay cierta nubosidad en ti, que sienta que de verdad en líneas generales como que no estás como muy claro, muy clara, como que no le has dado un sí completico a esta persona, no le has abierto el corazón todavía completo, esta persona siente que de verdad tiene que ir a donde tiene que ir. Siente que va a donde tiene que ir, que eres tú realmente su razón. Asimismo, algunos no les va a resonar, pero otros les tiene que resonar porque así es. Vamos a ver lo que no controla esta persona cuando te ve o te piensa. ¿Qué es lo que no puede controlar? Vamos a ver qué energía es la que tiene esta persona que no la deja y que no puede controlar. Así quiera lo que quiera, no puede controlar. Veamos a ver qué es lo que es. Wow. Una lectura fuertecita, ¿verdad que sí? Ajá. Esta persona lo que siente que no puede controlar es que muchísimas veces necesita, como quien dice, autobloquearse un poco para que tú puedas ceder. Pareciera ser que a veces le hace falta, más bien, o esa persona siente que hace falta que esa persona, ¿cómo digo? Esa persona siente que más bien tiene que autobloquearse un poco para hacerte reaccionar. Como que a veces le toca, como quien dice, apretarte un poquito las tuercas para que tú puedas reaccionar, porque muchísimas veces estás como disperso, dispersa. Al principio lo que te dije, que está esa nubosidad allí que a veces no deja, esa nube que pasa así que no deja ver claro, y a veces tú te dispersas, no estás como muy claro, muy clara, no terminas como de abrir ese camino, aunque ese carro viene a buscar ese camino hacia ti, pero no le toca más remedio. Esa persona no puede controlar el hecho de que necesita como autobloquearse, como a lo mejor dice dentro de sí, todo está bien, a lo mejor todo está bien y yo me estoy haciendo unos mentales y a lo mejor
Piscis a lo mejor sí de verdad me quiere, pero resulta que yo me estoy haciendo mentales. También podría ser, se autobloquea esa persona, ¿entiendes? Es lo que no puede controlar. ¿Qué es lo que piensa de ti esa persona? ¿Pensará lo mismo que tú piensas? Vamos a ver qué es lo que piensa esa persona. Veamos, ¿qué es lo que piensa esa persona? Wow, me encantan estas lecturas así, de vez en cuando, ¿verdad? Yo nunca había hecho lecturas así del presente. Y ahora mira, pues, vamos a hacer una. Vamos pues. Esa persona lo que piensa de ti es que, de verdad, lo que piensa de ti es que muchísimas veces tú caes en letargo. Como que a veces cayeras en un poquito de down. Como que a veces las cosas cuando no te parece o no te sientes bien, caes en down. Y eso es lo que está viendo esa persona, lo que siente o lo que piensa de ti. Que tú generalmente caes en letargo, caes en down. Es facilito para ti caer en depresión o caer en down, o que lloras, o que de todo te deprime, o que todo te entristece. Eso es lo que está viendo esta persona que quizás tú tengas. ¿Qué sería lo que esta persona quisiera que tú cambiaras para poderse entregar completamente? Para que esto fuera de verdad el amor eterno. ¿Qué será lo que esta persona necesitaría que tú cambiaras? Que no te lo va a decir, eso júralo, no te lo va a decir porque a lo mejor ni la persona lo sabe. Pero ¿qué sentiría esa persona? ¿Qué cree esa persona? ¿Qué energía te está mandando para que tú cambies? ¿Qué tienes que cambiar? Ajá, ja. Justamente ahí donde estamos, esa manera tuya de ser tan trancado, te individualizas, mi querido Piscis. A veces no dices todo lo que tienes que, todo lo que piensas. A veces te guardas dentro de ti muchísimas cosas. A veces no quieres hablar, no quieres exteriorizar. Todo lo quieres guardar para ti. Esa papisa, sacerdotisa, ella todo lo sabe, pero ella todo se lo guarda. Y eso es lo que esta persona quisiera que tú cambiaras para que esa persona pudiera saber dónde está parado o dónde está parada contigo. Porque a veces como que no sabe dónde está. No le das garantías. A veces no sabe dónde andas. Y qué es lo que realmente esa persona no quisiera jamás en la vida que tú fueras a cambiar. Que ni se te ocurriera cambiar por nada del mundo. Tampoco a lo mejor esta persona lo puede saber, pero energéticamente hablando sí lo vamos a ver. Vamos a ver qué será lo que esa persona quisiera todo el tiempo que tú fueras como quisiera. Vamos a ver. Mira, qué bonito está esto, mi querido Piscis. La lealtad ante todo. La corrección ante todo. Lo correcto. Lo que vamos, como quien dice, a lo que vamos. La sinceridad plena, la lealtad, las cosas bien hechas. ¡Wow! Eso es una maravilla. Hay algunas cositas aquí que van en contra tuya, como es eso, porque tú eres hijo o hija de agua. Entonces, muchísimas cosas que te pegan, muchísimas cosas que te entristecen, muchísimas cosas que te deprimen. Y eso, esta persona, de verdad, como que le da, como que como que le fastidia. ¿Entiendes? Hay que abrirse un poquito. Hay que no ser tan, como quien dice, tan metido en sus propias emociones. Hay que dejar fluir esas emociones, mi querido y adorado Piscis, para que esto siga. Pero yo te voy a decir una cosa. Esta persona de todas siente muchísimas cosas por ti. Y sobre todo, una gran admiración. Eso sí es importante. Ahí te dejo pues, mi querido y adorado Piscis. Me encanta esta lectura. Estoy feliz por ti. Sí, y te quiero pero un montón. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Piscis. Pececito rojo. Bye bye.